El Centro Asturiano de Málaga, ubicado en Torremolinos, ha celebrado diversos actos con motivo del Día de Asturias. Durante 2 días se está celebrando el Día de Asturias, y es que el Centro Asturiano de Málaga, como saben, ubicado en Torremolinos, en el recinto ferial estable con el que cuenta nuestra localidad, ha celebrado diversos actos, como les digo, con ese Día del Turista. Se los detallamos en la siguiente información. El Centro Asturiano de Málaga, con sede en Torremolinos, ha programado una serie de actos con motivo del Día de Asturias 2015. El viernes tenía lugar en el Ayuntamiento de Torremolinos una recepción oficial a la Junta Directiva y representantes del Principado de Asturias. Ese mismo día, a partir de las 19:30 horas, en la Iglesia Madre del Buen Consejo, tenía lugar una misa de honor a la Santina Patrona de Asturias, amenizada por la banda de gaitas Brisas de Asturias, y posteriormente un pasacalles hasta el Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso, donde a las 20:30 horas tenía lugar el acto institucional. Durante el mismo tenía lugar la imposición de la banda 2015 de Xanina a Lucía Baltar Gómez, y se pudo disfrutar de un concierto gaitero a cargo de Álvaro Álvarez Fernández, bicampeón del Festival Internacional de Lorient en Francia. Posteriormente tuvo lugar el pregón a cargo de Valentín Martínez Otero, presidente del Centro Asturiano de Madrid, y la imposición del escudo de oro del Centro Asturiano de Málaga. Intervino también la agrupación folclórica La Alborá y se impuso el escudo de oro al alcalde de Ribadedeva, Jesús Manuel Bordax Vargas, finalizándose el acto con la interpretación del himno de Asturias. De 12 a 2 en la Plaza de la Nogalera se pudo disfrutar de las actuaciones de agrupaciones folclóricas asturianas y el gaitero Álvaro Álvarez Fernández. Por último, en la sede social del Centro Asturiano de Málaga tuvo lugar el Día del Socio, con la comida de hermandad de los mismos y el reparto de pollo preñau y botellas de vino.